Bienvenidos una noche más a nuestro local de ensayo. Hoy tenemos a una representante de uno de los géneros que han sido más prolíficos y más arraigados en España, pero hablaremos precisamente de cómo se denomina este género, porque lo de cantautores tiene muchas acepciones y pues hay gente que le gusta más y gente que le gusta menos. ¿A ti te gusta o no ese término? Hombre, pues así de entrada no, pero si lo analizas la verdad es que es un buen término. Son cantantes y son autores. Y en el caso de María José Hernández, desde luego es cantante y compositora, o sea que el término está bien aceptado en tu caso. Sí, la verdad es que coincido contigo en lo que parece que el término no suena muy bien o no está muy bien considerado. Es un poco trasnochada a lo mejor, igual sí, lo asociamos mucho a la transición, ¿no? Pero realmente es una palabra que define realmente lo que somos, ¿no? Y que en otros países además no tiene esa connotación anticuada o denostada, ¿no? Como tiene aquí. Sí, pero yo creo que es precisamente por eso. Yo creo que hubo una época con la transición donde los cantautores se identificaron con un tipo de canción y no tiene nada que ver con lo que es un cantautor, sobre todo por lo que significa la palabra. Uno sí. que canta y crea. Hombre, yo sí que creo que el oficio de cantautor lleva implícito un compromiso, ¿no? Lo que pasa que en mi caso el compromiso es el compromiso con el valor de la palabra en sí, ¿no? Con la poesía, con la necesidad de expresar a través del lenguaje y de unos textos que uno intenta mimar y cuidar, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí que digo que soy una cantautora comprometida, pero más que con causas políticas, ¿no? Comprometida pues, con el valor de la palabra y de la poesía. Claro, ¿no? eso debería de ser para todos los autores, ¿no? Sí, digo yo. debería. Otra cosa es debería. que no lo hagan, pero debería. Sí. Yo así lo entiendo, aunque a veces creo que no se da el caso, ¿no? De todas maneras, en este caso yo creo que mejor que intentar explicarlo, vamos a ver exactamente qué es lo que hace María José Hernández para los poquitos, si hay alguno que no lo sabe, y para los que ya lo saben, pues que lo disfruten. Vamos a verlo. Se trazan puentes, se abren abismos, igual que se quiere a fuego, se deja de amar. Quizás el amor tan solo sea un espejismo, un pulso tendido entre cuerpos que quieren volar. ¿Será que el deseo a veces nos pasa de largo? ¿O solo que el tiempo no puede dejar de pasar? Resulta evidente que el diluvio se acerca y yo no sé nadar, no sé nadar. Y aunque escriba un SOS en tu almohada, no entenderás, no entenderás. Hay señales de humo gritando cautela, mensajes lanzados dentro de en rojo, señales de humo dejando una estela de besos perdidos y noches en vela. Hay tantas maneras de hacerse entender, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. A veces nos pasa de largo, o solo que el tiempo no puede dejar de pasar. Resulta evidente que el diluvio se acerca y yo no sé nadar, no sé nadar. Mientras tanto yo quemo mis naves jurando que no voy a llorar, que no voy a llorar. Señales de humo gritando cautela, mensajes lanzados dentro de una botella al fondo del mar que inunda mis ojos. Son tan
Pues estábamos escuchando una actuación de María José Hernández precisamente en el Teatro Principal con esa canción que da título a tu cuarto disco. Cuarto disco. Que además, precisamente en el Teatro Principal, este año te llevaste el premio al mejor álbum autoeditado. Sí, porque tú te editas tus discos, lo cual tiene muchísimo mérito. Bueno, en la actualidad la verdad es que yo creo que es la práctica más habitual, lo de autoeditarse los discos, pero sí que debo decir que yo creo que puede que sea de las primeras artistas aragonesas que se autoeditó, porque ya cuando saqué mi primer disco, allá por el 97, ya directamente me autoedité y entonces todavía había industria, o sea, todavía había las compañías, sacaban discos y la música estaba en uno de sus momentos más efervescentes, ¿no? Pero entonces ya lo autoedité porque quizás tengo un defecto y es que no tengo paciencia. Entonces Es un defecto común. cuando tengo canciones, cuando tengo material, necesito grabarlo, ¿no? Y bueno, tiene ventajas e inconvenientes. Ventajas es que tú eres el dueño de tu música, de los aciertos, de los errores, haces lo que realmente quieres. Inconvenientes que es mucho trabajo y también pues económicamente es un esfuerzo importante. Pero bueno, cuando consigues que al cabo de 4 discos, por ejemplo, te reconozcan en los premios de la música, que es el mejor disco autoeditado, para mí es una satisfacción muy grande, porque es el premio a una constancia y a un estar ahí peleando, ¿no?, por lo que crees. Claro, para mí María José es un ejemplo, hay más músicos en la ciudad, pero es un ejemplo de lo que realmente es un músico de verdad. Ya lleva un montón de años, compagina la autoedición, componer, tocar, buscar gente para que la acompañe en los conciertos. Es que tiene que hacer 50 labores y no lo hace solo por dinero. No, te aseguro que por dinero no lo hago. Pues no, es que es algo que la gente a veces No. Piensa que los músicos lo que queremos es subir a un escenario, ser egocéntricos, famosos, y lo hacemos porque nos gusta la música, ¿no? No, realmente yo creo que uno no decide ser músico porque piense que se va a hacer millonario. Exacto. Bueno, algunos sí, ¿eh? No, hay gente Algunos lo pero la piensan. gente lo piensa, pero pues con esto te harás famoso, y dices, pero si no estoy pensando en eso, y no se lo creen. No, realmente es los músicos nos dedicamos a esto porque es una pasión, porque muchas veces es una especie de condena, que digo yo, Sí, ¿no? de Porque droga, ¿no? De droga, no puedes dejar de hacerlo y evidentemente no es el dinero lo que te mueve, y más cuando decides, como en mi caso, pues después de bastantes años de carrera, seguir ahí a veces contra viento y marea y a veces aún teniendo los elementos en contra, porque crees en lo que haces, porque crees en el valor de las canciones y porque cuando consigues que alguien después de un concierto se acerque y te diga que una canción le ha emocionado, para mí eso es lo más grande que puede haber, ¿no? Eso es lo más grande. Es la mayor recompensa, ¿verdad? Sí. ¿Y cuáles han sido tus apoyos durante toda tu carrera? Porque empezaste muy jovencita, ¿no? Empezaste con 16, Empecé con 17 16 años. Pues mis apoyos, pues el primer apoyo evidentemente mis padres, que entendieron perfectamente y no era muy normal entonces entender que una hija decidiera no seguir estudiando en la universidad y dedicarse solo a la música. Y mis padres me lo entendieron perfectamente. Además recuerdo que mi padre, que es un señor ya mayor, tiene 85 años, es de una época bastante, iba a decir antigua, bueno, del siglo pasado, que quizás esto era difícil de entender el mundo de la música, me dijo, haz lo que quieras, pero hazlo bien. En cualquier caso, tú, aparte de cantante, es que además eres música, o sea, aparte de componer Sí. tus letras, tocas el piano, tocas la guitarra, haces las dos cosas a la vez, que a mí es una cosa que me parece fascinante. Es que me da envidia. Que Hacer sí, todo. ahí detrás hay una gran formación. Sí, en el de ámbito hecho yo musical. tengo formación clásica en el conservatorio, o sea, un poco al hilo de lo que me dijo mi padre, si quieres ser músico hazlo bien, me dijo termina tu carrera en el conservatorio y dedícate solo a la música, ¿no? Y de hecho es lo que hice, terminé mi carrera y me he dedicado desde entonces a la música. También hace años tuve una época en la que daba clases de música, pero siempre compaginándolo con lo que ha sido la creación y los escenarios, ¿no? ¿Y ahora es más fácil o más difícil hacer música que cuando empezaste? Hacer música es igual de fácil, porque eso es algo que... A ver si me explico. Componer es igual de fácil porque es algo que tiene que ver con tu pulsión interior y no hay ni crisis, Pero igual, ni modas, ni nada, ¿no? Pero igual de fácil que de difícil, porque Claro. imagino que hay momentos en los que te sale de todo y momentos en los que no te sale de nada, ¿no? Sí, hombre, yo la verdad es que nunca he sido muy metódica. He de reconocer que yo puedo tener temporadas en las que estoy sin hacer una canción, sin dar una corchea, como solemos decir los músicos, y luego puedo tener una temporada en la que puedo llevar 5 canciones a la vez en la cabeza, entre manos, ¿no? También es cierto que yo es que tengo una manera un poco
no sé si curiosa o personal de componer, un poco al hilo de lo que decías tú, de que desgraciadamente, no sé, bueno, no sé si por desgracia o por suerte, me ha tocado hacer muchísimas cosas, entonces he desarrollado una capacidad que creo que es bastante femenina también, de hacer un montón de cosas a la vez y de... Perdón, yo ahí disiento, yo también puedo hacer 3 cosas a la Pues yo vez. estoy totalmente de acuerdo. Bueno, ya es me mucho más imagino, femenino. estáis en mayoría, me voy a callar, ahora sigamos. Bueno, el tema es ese, que realmente yo compongo muchas veces mientras estoy haciendo otras cosas. Es decir, es un ejercicio mental. Compongo la letra y la música a la vez. Ojo. Entonces esto es una condición de los músicos, ¿no? O sea, que estás fregando, estás cantando... Sí, hombre, no iba a decir algo tan prosaico como fregar, Digo pero... yo, por ejemplo. Sí, pero sí que, por ejemplo, yo compongo mucho cuando viajo, cuando voy en... Ha sido sin querer, ¿eh? Cuando voy en el tren o en un autobús o incluso conduciendo, es un momento como muy de introspección que he utilizado siempre para componer, o realmente puedo ir paseando por la calle e ir componiendo. De hecho, yo creo que hay gente que piensa que estoy un poco zumbada porque a veces voy cantando por la calle. Eso nos pasa a hombres y mujeres, voy a seguir con mi defensa. En cualquier caso, hablábamos de hacer música, pero ¿vivir de la música es tan fácil o tan difícil cuando empezaste como ahora? Pues yo creo que ahora es más difícil. Es más difícil porque cuando yo empecé, recuerdo que empecé cantaba de siempre, pero empezar a hacer canciones empecé a los 16 y al poquito tiempo pues ya gané un concurso a nivel nacional, tuve la oportunidad de ir a Madrid a tocar en lo que entonces era una de las salas más emblemáticas de la canción que era el Elígeme, que estaba, bueno, allí en esa sala pues estaban día sí, día también, o más bien noche sí, noche también, Sabina, Aute, un poco la crème de lo que era la canción entonces, y yo tuve la suerte de ir siendo una cría por haber ganado aquel concurso, y yo recuerdo que entonces pagaban más de lo que pagan ahora cuando vas a una sala. Ah, sí, sí, sí. Ahora siendo sí. una absoluta desconocida que era, es decir, había una cultura de que realmente, y eso lo estábamos hablando antes en Camerinos, se podía vivir de ser un músico de sala, un músico de ir tocando por salas, por bares, se podía vivir con mucha dignidad como cualquier otra profesión. Ahora es muy complicado porque están las cosas difíciles, hay muchas salas, yo creo que nunca ha habido más salas, Es cierto, pero nunca se ha cobrado menos. Y claro, vamos a ver, los músicos, esto es una profesión y tenemos la mala costumbre de pagar el teléfono y vivir y pagar un alquiler. Entonces, a veces se están confundiendo un poco los términos y se está empezando a asumir demasiado que para ser músico, para tener un grupo, para subirte a un escenario y comprarte una guitarra buena, tienes que tener otro trabajo. Y eso es un poco penoso. Yo, por ejemplo, a mí me gustaba lo que decía de tus padres porque en mi caso fue diferente. En mi caso decía, no, la música es un hobby. No veo por qué. Pero efectivamente hoy en día lo que dices es cierto, hay con mucha promoción a nivel de salas, sí. Hay muchos sitios donde tocar, pero ¿por qué se cobra poco? Porque muchas veces no hay gente que acude a las salas. Yo lo he dicho aquí ya y me canso de decirlo, pero es verdad, ¿no? Yo creo, desde tu caso, ¿cómo lo ves? ¿Crees que es la gente la que realmente hace que las cosas se encarezcan, no acude a los conciertos, falta cultura musical, se aburren? Yo creo que es un poco de todo. Desde luego falta mucha cultura musical, porque la gente no tiene la costumbre de ir a un concierto, como podría ir a ver una película de cine, y sobre todo en este país que durante muchos años la música ha estado subvencionada por las instituciones y se ha hablado mucho del concierto gratis, la gente no asume que para ver un concierto lo normal es pagar una entrada igual que la paga para ir al cine. Claro, que es tu trabajo. ¿Por qué? Porque tú vas a una sala y hay un músico, 2, 3 que están trabajando y sobre todo están ofreciendo algo que es mucho más que esa hora o hora y media de concierto. Es algo que lleva muchísimas horas de trabajo detrás y claro, el de la sala no tiene por qué asumir tu caché a base de vender copas, porque la sala vive de vender copas y el músico debería vivir un poco de las entradas. Entonces a veces la gente le cuesta mucho entender que pagar 5 euros por un concierto es algo que está regalado, ¿no? En cambio sí que pagan 7 o 8 por una película de cine. ¿Y esa situación, perdona, esa situación se vive especialmente en Zaragoza o está pasando a nivel nacional? A nivel nacional, totalmente. O sea, no solamente en Zaragoza, es en todos los sitios. Pero es lo que hablábamos antes, es que creo que el concepto está en... Si yo me tomo una copa y además tengo que pagar una entrada, pues me voy a un sitio a que no tengo que pagar la entrada y me tomo la copa, pero vamos a ver, ¿y qué tienes en un sitio y qué tienes en otro? Es que parece ser que lo primordial es la copa. Claro. Y no cómo te tomas. Es que ahí entra la falta de cultura musical, la falta de que la gente demande la música o el arte en general como una necesidad.
¿Y tenéis la sensación de que la gente solo conoce lo que escucha por la radio o las redes sociales, por ejemplo, Internet, ha servido también para divulgar ese arte que se hace al margen de los circuitos comerciales o de las discográficas en este caso? Yo creo que indudablemente la red ha abierto muchísimas puertas y sobre todo ha hecho algo fantástico que es eliminar las fronteras. O sea, yo que siempre he sido independiente, que me muevo pues en el ámbito que puedo porque no tengo un apoyo de grandes promociones y tal, yo he conseguido que mi música se pueda oír en México o en Argentina o en Francia. ¿Por qué? Porque a un golpe de clic la tienen, eso es fantástico, ¿no? Pero sí que es cierto que creo que la red facilita muchísimo que se conozca la música, pero también ha puesto en la mesa muchísimos más grupos y muchísimos más artistas, es decir, hay una saturación. Muchas veces tú no puedes conocer toda la música que hoy en día tenemos al alcance porque es infinita, es infinita. Entonces la gente también creo que a veces se acaba colapsando un poco y tampoco tiene una curiosidad de buscar cosas. Al final la mayoría de la gente acaba consumiendo lo que le llevan a la ventana de su casa, ¿no? Sí, claro, es que luego lo que pasa es eso, es que tienes tanta oferta que lo que decimos además de que la gente lo que tiene es que hacer el esfuerzo de ir a una sala, claro, pues hacer el esfuerzo de buscar y buscar para encontrar lo que tú quieres. Lo que le gusta, lo que le parece más interesante. Es más fácil ir a YouTube y mirar, claro, cuál tiene más visitas. Y luego lo que a mí me parece muy penoso es que creo que los medios de comunicación masivos tienen una consigna que es hacer pensar a la gran mayoría de la gente que toda la música del mundo es Shakira, Bisbal y Alejandro Sanz. Digo estos tres artistas por decir, tres de los que están sonando a todas horas en todos los sitios. Entonces han convertido la música en una especie de embudo por el que sale una pequeña parte de la música de la que el público podría disfrutar. ¿Pero quién la ha convertido? Los medios de comunicación, las emisoras de radio, la televisión... Y sobre todo las casas discográficas que están detrás de todo ese engendro de comunicación. Efectivamente. En cualquier caso, sabes que, María José, desde aquí intentamos promocionar grupos de la tierra. Le damos la oportunidad a nuestros invitados de que nos recomienden a artistas de aquí. Creo que tú ya has hecho tu elección. Sí, yo he hecho una elección motivada por varias razones. Primero, porque es un amigo, es también mi vecino, con el que muchas veces coincido pues cuando voy a comprar el pan a la panadería o cuando... A veces pues está tomando un café en la calle Heroísmo, y porque creo que es un autor, un poco volviendo a lo que hablábamos antes del compromiso, de los textos y de la palabra, creo que tiene un lenguaje y una manera de decir las cosas con una ironía y una inteligencia poco común. Entonces he elegido pues, a Dani Clemente, Franco Deterioro, y por eso mismo, porque creo que es un artista al que hay que degustar porque realmente sus canciones y sus letras no tienen desperdicio. Y a mí me hace mucha gracia que sí que no se denomina cantautor, como decías que se denomina. Cantarizador. Cantarizador, muy bien. Cantarizador, pues creo que es la palabra, porque es verdad lo que dice María José, juega muchísimo con el lenguaje. Sí, a mí me encanta cómo juega con el lenguaje, con qué ingenio, increíble. Y especial, muy especial. Sí, pues vamos a escuchar. Vamos a decir cómo se llama. Muy bien. Se llama Tengo desbordante la alegría. Franco Deterioro, vamos a escucharlo. La alegría, pues me llueve cada día confianza y buen humor. Tengo amigos ya por todas partes, en el cielo, en el infierno, en el teatro, como no. Tengo amigos que son elegantes, especuladores del amor. Algunos chorizos y mangantes, exquisitos
requisitos petulantes, preparados para todo. Desbordante la alegría, pues me llueve cada día confianza y buen humor. Tengo amigos ya por todas partes, en el cielo, en el infierno y el teatro como no. Tengo amigos que son elegantes, especuladores del amor. Algunos chorizos y mangantes, exquisitos petulantes, preparados para todo. Cómprame que estoy barato, tengo muy buenos contactos. 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 Si tú quieres progresar, pídemelo con recato. Cómprame que estoy barato, tengo muy buenos contactos. Cómprame que estoy barato, tengo muy buenos contactos. Te puedo dar un enchufe, echarte un cable, un buen cabo. Cómprame que estoy barato, tengo muy buenos contactos. Cómprame que estoy barato, tengo muy buenos contactos. Te digo sinceramente, Estupro es muy buen contrato. Cómprame que estoy barato, tengo muy buenos contactos. 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 Cómprame. Mientras estábamos viendo este vídeo, la verdad es que nos salían muchas cosas de las que hablar. Yo, por ejemplo, comentaba que cuando conocí a Dani Clemente estaba tocando contigo en la plantación, pero esto hace la friolera de 20 años, claro. Hemos envejecido todos ¿Qué mucho. vas a decir los años? Victoria. Victoria, que Bueno, yo soy el es más viejo. verdad, es verdad. Y luego también pues que el vídeo está rodado por la zona de la Madalena, que salen muy conocidos representantes de Izquierda Unida, por ejemplo. Es muy curioso este vídeo, ¿no? Sí, la Es verdad un vídeo que muy está zaragozano, como lo Sí. que hace Dani, además. Su música quizá no tenga ese... Con ese aire zaragozano. también cubano, que no ha perdido Exacto. nunca. Sí, sí. ¿Qué se puede hacer innovador ahora mismo en la música? Uy, qué pregunta. Pues yo creo que está todo hecho y todo por hacer. Creo que realmente innovar es complicado, pero yo creo que sí que quizás el hecho de que la industria como tal se haya desmontado, esté ya un poco en vías de extinción, pues de alguna manera ha agudizado el ingenio y también ha liberado a los grupos de esa especie de obligación a veces de pasar por el aro de ciertas cosas que obligaban las compañías de te vamos a grabar, pero me tienes que cambiar esta canción o este arreglo que has hecho no me interesa. Entonces, en ese sentido yo creo que los grupos, los artistas tienen mucha más libertad ahora para hacer lo que, Sí, hacer lo que una quieran. canción de 7 minutos, ¿verdad? Que era una cosa que antes no, Era impensable, ahora lo haces, oye, Entonces, no en tiene ese sentido, yo ningún creo que hay problema. mucha más libertad y cuando hay libertad, evidentemente, pues se puede llegar más fácilmente a que puedan surgir cosas innovadoras, ¿no? Aunque yo he de decir que muchas veces, pues, oyes grupos nuevos de gente muy joven y de repente, pues dices, bueno, sí, pero estas armonías, esto ya lo hacían los Beatles, ¿no? Claro, pero yo no sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo creo que el hecho de hacer una nueva canción ya es innovar, aunque esté dentro de un estilo Sí. de siempre. O sea, quiero decir, siempre que tenga pues, Es algo de crear algo de la nada, personalidad. ¿no? Cuando Claro. creas algo de la nada ya estás... Y yo pienso que ahora lo que sí que hay que innovar es en la forma de promocionarse, de vender tu proyecto y de cómo hacer un grupo. Antes era claro, o sea, bueno, medio claro, ¿no? Tocabas en los locales, intentabas que te llevara una casa discográfica, si lo cogías bien, si no, estabas perdido. Ahora te lo tienes que hacer todo tú y tienes 1000 vías Sí. y 1000 formas, lo cual da muchas posibilidades, ¿no? A la hora de hacer las cosas. Da muchas posibilidades y también, pues eso, a veces también es un poco complicado.
Depende, si eres un grupo es mucha gente trabajando en la misma dirección, cuando es un artista solo puede ser más complicado, pero sí que está claro que el háztelo tú mismo es ahora la filosofía de prácticamente cualquier músico, y en eso además la gente joven tiene, digamos, una ventaja porque ya son nativos digitales, han nacido en la era de todo lo que son internet, y claro, ellos manejan muy bien esos medios. Yo, por ejemplo, con mi hijo muchas veces alucino, ¿no? Porque te das cuenta que manejan ciertas cosas que a mí ya me vienen un poco grandes, ¿no? Y realmente hay muchos cauces para proporcionarse, y hay que innovar mucho, pero también hay un peligro, y es que creo el internet es muy rápido, pero es muy rápido en todos los sentidos, muy rápido para crear cosas y para que desaparezcan también. ¿Cómo ves tú el panorama musical tanto de Aragón como de Zaragoza? Artísticamente muy bien, creo que nunca ha habido más grupos, más gente haciendo cosas, hay muchísimo movimiento, muchísimos grupos, locales de ensayo, hay movimiento, pero volviendo un poco a lo de antes, lo triste es que futuro no hay demasiado, porque sí hay salas, pero realmente yo creo que los chavales de hoy en día empiezan a tener más claro que cada vez es más complicado vivir exclusivamente de la música, y eso es una pena. O sea, que quizás se le está quitando, se está desprofesionalizando la música, porque cuesta entender que puedas vivir de la música bien, con dignidad, sin currártelo muchísimo, y realmente es una carrera de fondo. Claro, es que al desaparecer el mercado del disco, claro, parece que la música no tenga otro mercado. Bueno, la única salida que nos queda son las salas de conciertos, es el directo. Pero si la gente no acude, claro, en ese aspecto sí que podemos matar la música, no con los derechos de autor, si no, vamos a los conciertos. El que las discográficas hayan caído, a mí personalmente me da igual, porque nunca jamás una discográfica me apoyó. Quiero decir que a mí que más me da que haya caído Warner, me da igual. Si nunca jamás, o sea, yo siempre he sido mi propia discográfica. O sea, a mí personalmente me da lo mismo. Lo que me apena es pensar que hace 15 años las salas estaban llenas, actuara quien actuara, y ahora normalmente las salas no tienen un público, es decir, no hay un público que vaya a la sala a ver quién toca hoy, con una curiosidad. Ahora o tú llevas a tu público o la sala no tiene público propio, y esto está ocurriendo en Zaragoza y en Madrid y en todos los lugares. Claro, pero el caso es que tú puedes llevar a tu público un día, pero si tienes intención de ir trabajando todas las semanas, no vas a llevar a los mismos para que te mantengan. Claro. Entonces quizás ese es el problema, ¿no? de que realmente el problema no es que haya caído la industria, el problema es que se ha perdido la cultura musical de la gente, ¿no? La gente sí que es cierto que precisamente en Zaragoza, la comentábamos antes, hay algunos locales que han hecho una apuesta firme y la siguen haciendo en los peores tiempos por mantener viva esa música, esos conciertos en directo. Por ejemplo, hablábamos de un clásico como La Campana de los Perdidos. Es que además lleva ya unos cuantos años, 21. Fíjate. Igual me equivoco, igual me rodo y me da luego una colleja, pero yo creo que son 21 porque celebramos todos los años, ya desde hace unos años celebra un aniversario en septiembre, que es cuando la abrió, realizando un número de conciertos igual a los años que se cumplen. Y creo que este año fueron, en el mes de septiembre, 21 conciertos. Sí, el Rodó yo creo que es una de las salas que yo creo la que más tiempo lleva, de las que más tiempo lleva ininterrumpidamente es la que más programando, tiempo lleva, con diferencia, y haciendo una apuesta personal, a veces en momentos muy difíciles y muy duros, cuando no le dejaban hacer música en directo, y él estuvo en huelga de hambre también. O sea, él ha sido un auténtico luchador por defender la música en directo en las salas, y además con una dignidad y un respeto hacia los músicos, que eso es muy importante. Muy importante, muy importante. De hecho, como hables te manda callar. Sí. Cosa que no se ve habitualmente en los Yo creo que es una de las salas que más silencio hay. Bueno, es que es silencio total y absoluto. Yo hay veces que actúo mucho ahí, porque de hecho yo es que llevo toda mi vida actuando ahí en La Campana, ¿no? Cuando éramos solamente artistas locales cuando empezaba, pues yo ya estaba allí. Y a mí a veces que les digo al público, es que dais miedo, porque está tan calladito, tan callado, que es que no oyes nada.
y es un respeto al primer inmenso. fallo me lo pillan. Sí, sí, es un respeto inmenso, pero eso lo ha propiciado también él. Yo creo que el carisma de las salas lo hace mucho el dueño, el propietario, porque decide qué tipo de música y sobre todo qué trato se le da a los artistas, y eso es muy importante. Claro, y es que cuando se dice, por ejemplo, que las discográficas han apoyado la música y tal y que cual, realmente quien apoya la música es este tipo de gente. Sí. Este tipo de gente los músicos los necesitamos tanto como al público que vaya. Y además que no lo hace por dinero, lo hace En por, como absoluto, dice ella, en absoluto. porque haya música en No lo directo. hacen en directo porque tampoco se hacen, si Lo tú hablaras claro. con ellos te dirían que no se hacen millonarios, que si consiguen llegar a cero, pues va la cosa bien, ¿no? Y hay Zaragoza sí que hay unas cuantas salas que están ahí apostando, tienes también, bueno, la Lata de Bombillas, ¿no? Que también están haciendo ahí una programación constante. Bueno, hay varias, y el Zorro también Y el lleva Zorro, unos cuantos años, de Caber, que ahora lamentablemente ha cerrado. sí, sí, sí. La también. Casa del Loco, ¿no? También. La Casa del Loco, lleva también unos cuantos años, bastantes. La López también. lleva menos, La López pero lleva bueno, menos, sí que es cierto que en Zaragoza ahora mismo Arena. hay muchas Arena salas apostando por la música en directo, y es una pena porque quizás el público no responde en la medida del esfuerzo de todas estas salas, ¿no? Claro, Entonces, porque lo ideal desde mi punto de vista sería pues tener un sitio donde una persona se gana la vida normal, Sí, haciendo normal. que los músicos actúen, el músico irá a un sitio donde trabaja y cobra su dinero, como un trabajo más, y la gente acude a ver eso, a pagar ese servicio. Eso sería lo ideal, pero vemos que en Zaragoza hay gente que lo hace y vemos que hay músicos. Nos falta Público. público. ¿Y en tu caso has conseguido vivir de la música como era tu sueño con 16 años cuando decidiste dedicarte a esto? Pues sí, de una manera u otra hasta este momento sí que he conseguido vivir de la música. Ya he comentado al principio que en los primeros años también lo compaginaba con la docencia. Yo trabajé durante muchos años en Quinto, en una escuela de música, porque es algo que me apasiona también. El transmitir el amor por la música, el disfrute de la música me parece que es algo maravilloso, ¿no? Y he disfrutado mucho también de esa labor de docencia, pero ya los últimos 15, 16 años pues he estado dedicada exclusivamente a vivir de la música, a trabajar mucho en la música para poder vivir de ella. Y no voy a decir que ha sido fácil porque realmente es complicado, pero como decíamos antes, es que como en el fondo no te mueve el afán de hacerte rico o de atesorar el dinero, sino De lucro. Sí, el poder vivir con normalidad, como vivirías de cualquier otra profesión, haciendo lo que más te gusta, ¿no? En ese sentido creo que cuando, a pesar de lo difícil que es, conseguimos hacerlo, es una satisfacción muy grande, ¿no? A mí hay gente que me dice, cuando te encuentras con compañeros al cabo de, pues eso, de 15, 20 años, de cuando estudiabas en el colegio, y te dicen qué bueno que al final conseguiste lo que querías y que estás trabajando de la música, ¿no? O sea, les parece casi como un logro, porque realmente los músicos, yo creo que no hay ningún músico que esté en la música sin gustarle. Nadie trabaja de músico sin ser un apasionado de la música. ¿Y has conseguido transmitir esa pasión por la música a tus hijos? Porque tienes dos en edad Sí. adolescente. Pues la verdad es que a los dos les encanta la música, cada uno tiene sus propios gustos. Aquí somos bastante democráticos, yo no he intentado inculcarles la música que a mí me gusta, creo que sobre gustos no hay nada escrito y cada uno elige la música que quiere escuchar. Y los dos les gusta mucho la música, mi hija canta muy bien, pero no les he obligado a que estudiaran música. De hecho, no lo han hecho, pero son unos aficionados a la música, están todo el día con música. ¿Y qué les dirías si te dijeran, mamá, yo también quiero ser cantante? Ahora mismo, pues les diría algo parecido a lo que me dijo mi padre en aquellos años cuando yo Sí, pero era ahora una le niña. dirías también, pero te vas a arruinar. Les diría, lucha por ello, pero ten preparado un plan B. ¿Y es difícil compaginar el mundo artístico con el de ser madre, estar con tus hijos, educarles? No tiene que ser fácil. No, pero yo creo que es igual de difícil que compaginar la maternidad con cualquier otro trabajo. Me refiero que lo complicado, o sea, no es más complicado por el hecho de ser artista, sino que es complicado en sí. Es decir, ser madre trabajadora es complicado en sí. Quizás para mí lo más complicado es a veces el encontrar esa paz mental, ese aislamiento necesario para crear, porque los artistas a veces necesitamos la soledad. La soledad claro, eso es lo física y mental, sobre todo. Y cuando eres madre a veces es complicado tener esa soledad, Claro. mental, porque tienes que ser la que soluciona los problemas de todos, ¿no? Entonces a veces es como
muchos frentes abiertos y te agota un poco, pero por lo demás creo que, ya te digo, es tan fácil o tan difícil como dedicarte a cualquier otra profesión. También es cierto que yo he tenido mucho apoyo de mi pareja y también pues en los momentos de cuando los chicos eran pequeños y tal, pues de mis padres, ¿no? Y de la familia que ha estado ahí para quédate con los niños que tengo un bolo. Es lo que te iba a decir yo, que a mí lo que se me hace complicadísimo es cuando hay niños en casa encontrar ese hueco donde te pones a escribir un rato, a tocar un rato. Eso tiene que ser muy difícil, ¿no? Es complicado, por eso yo te decía que muchas veces aprovecho los momentos en los que voy paseando, en los que voy en el tren. O sea, es que son a veces los únicos momentos de soledad interior de verdad. Para poder... Porque es muy difícil, bueno, yo es que claro, a veces mi vida es un poema, te subes a, que tengo un vuelo, tengo que ensayar, te subes al estudio a tocar el piano y a los 0,3 segundos ya están llamando al timbre, oye mamá, que me hace falta no sé qué, oye, que... Entonces es como, dejarme vivir 10 minutos, por favor, ¿no? Pero bueno, también tiene su encanto, es mi esquizofrenia particular y yo creo que también de alguna manera es por lo menos en mi vida es un poco la sal de mi vida, ¿no? Esa especie de locura constante que también... Bueno, también te hace que cuando tienes esos momentos maravillosos de soledad los disfrutes más y los valores. Y que seguro que también aporta tus letras y a tu forma de vivir las cosas. Al fin y al cabo uno escribe lo que es su vida y en ese sentido yo creo que a pesar de las dificultades que tiene una familia conlleva y en general, puedo decir que tengo la sensación de que tampoco he renunciado a nada en mi vida por la música. A veces en la música sí que te plantea ciertas renuncias. Y yo, bueno, creo que tuve claro siempre que la música para mí es maravillosa y es necesaria, pero la vida son muchas más cosas. Sí, yo también he sido de esa opinión, ¿eh? En ese aspecto he pensado que la música tenía que ir ligada a la vida. Hay gente que renuncia a cosas... Claro, es que yo tengo compañeros artistas que en conversaciones ya más personales pues te confiesan que quizás han renunciado a tener un hijo o que han renunciado a tener... una pareja o a tener una determinada vida. O a tener una vida estable, por tener que hacer muchos viajes. Por la lucha de la música. Pero eso en cualquier caso son decisiones particulares de cada uno y yo no me arrepiento por el momento de nada, ¿no? Bueno, desde este programa, María José, no sé si lo sabes, pero estamos animando a todos los que tengan un grupo o canten solos, tengan algún vídeo, que nos lo envíen pues para poner nuestro granito de arena por darles a conocer. Entonces, me parece fantástico. Que sepan todos, jóvenes, mayores, lo que sean, que nos manden sus vídeos, que intentaremos ponerlos lo más posible para darles esa oportunidad de difusión. Y bueno, por nuestra parte, te deseamos que sigas con esa esquizofrénica tan productiva y que sigas haciendo música y haciéndonos disfrutar a todos con tu música. Muchísimas gracias. Y en fin, aquí le seguiremos invitando, ¿no? Para que nos lo cuente. Por supuesto, y incluso iremos a verla algún día cantar. Eso es muy importante. Animamos a todos a que vayan a verte. ¿Tienes muchos bolos este verano, no? Pues está el veranito tranquilo, en general el año está tranquilo y además yo creo que esto es una tónica de todos los músicos, sí. ¿No? Pero vamos, yo sí que animaría a la gente, ya no que vengan a verme a mí, que me encantará, sino que la gente salga de sus casas y vaya a los locales a escuchar música, porque de verdad que ya sabemos que están las cosas muy mal, la crisis y están las cosas difíciles, pero la música siempre es un bálsamo para todo. Y hay que salir de casa, hay que ir a las salas, apoyar la música y sobre todo disfrutar de la música. Sí, es que además la música tiene la gran virtud de cambiarte el estado de ánimo. Sí, sí, totalmente. Pero normalmente de mal a bien, no al revés. Exactamente. Bueno, pues para terminar, ¿con qué grupo aragonés también nos despedimos nosotros para que sigamos todos disfrutando de la música? Pues mira, nos vamos a ir con un grupo que el vídeo me encanta, porque es un vídeo súper curioso. Muy original. Le están dando, pero ya, bueno, ya lo veis. Se llama De Varo y el tema es de este lunes no pasa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Y la próxima semana les esperamos aquí en Local de Ensayo. Buenas noches. Si mi mirada hablase menos, te engañaría con palabras. Si se acabara ya este invierno, si esta partida la ganará, si no brindara cada viernes, que desde el lunes ya no pasa.
si no buscara tu amargura, si no hicieran falta palabras, si no coleccionase dudas, si no me dieras más la gana, si fuera cuerda esta locura. Y desde el lunes no pasará. Y a veces me echo de menos y te empiezo a echar de más, y te empiezo a echar de más. Cuando voy siento que vuelvo, y cuando llego ya no estás, y cuando llego ya no estás. Siempre volveré sin nada al puerto de tu soledad. Y desde el lunes no pasa. No pasa. Si ya no te bailará el agua, si me bastará escapar lejos, si fuera cómplice del tipo que veo siempre en los espejos, si no brindara cada viernes, si desde el lunes no pasará. Y a veces me echo de menos y te empiezo a echar de más, y te empiezo a echar de más. Cuando voy siento que vuelvo, y cuando llego ya no estás, cuando llego ya no estás. Siempre volveré sin nada al puerto de tu soledad. Y desde el lunes no